¿Cómo viene evolucionando la industria manufacturera de nuestro país? Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística indican que en junio la producción manufacturera, sin contar la actividad de la refinería de ANCAP, subió 6% en comparación con el mismo mes del año anterior. Y si ahora consideramos un lapso más largo, el primer semestre, el aumento es de 3% en comparación con el mismo periodo de 2016. En ese contexto de repunte, también se anunciaron nuevas inversiones, como las del grupo francés PSA, que comienza a ensamblar en la planta de Nordex dos nuevos modelos de utilitarios, Peugeot y Citroën. Pese a estas noticias, desde la Cámara de Industrias del Uruguay se alerta por la pérdida de competitividad del sector, entre otras razones por el tipo de cambio, los costos salariales o el precio de los combustibles que suministra ANCAP, una empresa que, si bien mejora sus cuentas, sigue con tarifas superiores a las del resto de la región. ¿Cómo se observa desde el gobierno la situación del sector industrial? ¿Cuánto falta para que ANCAP pueda reflejar en sus tarifas la mejora de su situación patrimonial? De estos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose. Ingeniera Cose, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, ¿qué tal? Tenemos unos cuantos temas, vamos a ver cómo funciona el tiempo para que podamos ir recorriéndolos. Empiezo por algo que mencionaba recién. El lunes de la semana pasada, cuando se presentaba el balance intermedio de ANCAP, la presidenta del directorio, Marta Jara, dijo: los resultados evidencian que se superó el estrés financiero que existía en ANCAP. ¿Qué implica? ¿A qué se refiere? ¿Qué implica haber alcanzado ese objetivo? Bueno, implica poder empezar a concentrarse, y de hecho es lo que han estado haciendo en esta primera mitad del año, en cuestiones más inherentes a la empresa, ¿verdad? Cuestiones que tienen que ver con orientarla hacia el futuro, orientarla hacia la industria, hacia los ecosistemas. De hecho, cuando se presentó en el semestre anterior sobre fin de año el balance, uno de los comentarios que hicimos es, se acerca el momento de dejar de ocuparse tanto y exclusivamente solo de la parte financiera, que es muy importante para, digamos, la salud de cualquier empresa, y empezar a preocuparse por cambiar procesos, por mejorar eficiencias y por también empezar a introducir nuevas tecnologías, para modernizar a la empresa, ¿verdad? ¿En qué etapa del saneamiento de ANCAP estamos? ¿Cómo la define? Y yo creo que es una etapa madura, avanzada, y donde la empresa me parece que está ya de lleno. Se planteó una reorganización, una reestructura, se planteó una transversalización de temas digitales de cara a modernizar la empresa, y me parece que por ahí tiene que seguir, y también buscando las tres empresas públicas, UTE, ANCAP y Antel, oportunidades de trabajo conjunto, porque la tecnología es convergente, el mundo es convergente, y a mí me parece que si fuéramos dueños de una refinería en cualquier otro país, y viene alguien y me dice: mira, acá tenés una empresa de telecomunicaciones y una empresa de electricidad de la familia, digamos, yo creo que me sentiría muy contento por la cantidad de oportunidades que se me pueden dar de hacer cosas en conjunto. Así que creo que viene una etapa de maduración. Entre ANCAP y UTE suena razonable. Entre ANCAP y Antel, ¿en qué está pensando, por ejemplo? Por ejemplo, una de las cosas que se están encarando en conjunto es lo que tiene que ver con trazabilidad del sistema de garrafas. En realidad, cualquier cosa que implique cuestiones digitales, Antel es un socio natural, ¿verdad? Los uruguayos tenemos eso, tenemos 3 empresas públicas de sectores que son de vanguardia en el desarrollo de cualquier industria. Entonces ahí me parece que hay una oportunidad. Pero además, ANCAP tiene que seguir avanzando, y eso es en lo que están trabajando, en modernizarse, en cambiar procesos, en reorganizarse mejor, que es en lo que están. El balance de ANCAP en el primer semestre de 2017 mostró resultados positivos, $77 millones. Sí. Obviamente es una buena noticia, sobre todo considerando las pérdidas millonarias que hubo en los últimos años. Sin embargo, cuando se conoce ese número, cuando se da esta información, de inmediato se plantea la discusión a propósito de por qué esos números no se ven reflejados en las tarifas de los combustibles, en una rebaja de las tarifas de los combustibles, más allá de la que hubo ahora el mes pasado para el gasoil. ¿Qué responde usted
de manera más concreta, porque le han hecho esta pregunta muchas veces. ¿Qué podemos avanzar en esa materia? Bueno, primero que las cuestiones son un camino. La empresa sale de un estrés financiero. Yo diría que es el primer semestre en el que se presenta un resultado interesante. Hay que dejar que se afiance. Y lo que sí creo, y lo digo, es desde el Ministerio, queremos que haya más transparencia en las decisiones de tarifa, en el sentido de que la ciudadanía maneje mejor información sobre qué cosas están reflejadas en la tarifa. Y creo que, lo he conversado muchas veces, los integrantes del directorio de ANCAP comparten esta visión. Entonces hay que dejar que se asiente esta... La famosa paramétrica. Sí, la famosa paramétrica. Que se cuente con una paramétrica transparente. O lo más cercano posible, porque las empresas, ¿verdad?, a veces hay información que no es información, que son datos. A mí me gustaría que la población contara con buena información, transparente, fácil de entender, de cómo una variación en el tipo de cambio puede afectar o no todos los aspectos de la empresa, no solo la tarifa, ¿no? Está bien, lo que pasa es que el precio de los combustibles no es solo el reflejo de los costos y de la utilidad de la propia ANCAP, ¿no? Muchas veces, en los últimos años sobre todo, inciden otros factores, inciden necesidades fiscales, ¿no? El precio también incluye esa variable. El precio del combustible al usuario final incluye un porcentaje muy importante un porcentaje cercano al 50% o al 40% de carga impositiva, y eso no lo podemos tocar porque tiene que ver con el equilibrio fiscal del país. Por lo tanto, ANCAP tiene en realidad poco margen para inferir sustantivamente en un cambio importante del precio. Por eso me parece importante que estas cuestiones se manejen de manera transparente. Además, me parece que una reflexión interesante es que estos gaps de tipo de cambio y de precio del petróleo, la empresa empieza a estar en condiciones de empezar a trasladarlos a la tarifa, manteniendo un margen razonable como empresa, ¿verdad? Sí, en la no podemos tener una empresa tan grande contra la pared en los márgenes y pedirle que además sea competitiva en las tarifas. Tenemos que tener una empresa saludable para que las tarifas sean competitivas. Y yo desde el punto de vista industrial creo firmemente que necesitamos que las tarifas sean competitivas. Según la consultora SEC Ingeniería, que cada tanto difunde sus cuadros, seguimos teniendo las tarifas de combustibles más altas de la región. Acá tengo el último cuadro con datos a junio. El gasoil en Uruguay, $1.34 por litro, cuando en nuestros vecinos el más caro es el de Argentina con 0.95. Después en Brasil 0.93, en Chile 0.72. La nafta en Uruguay 1.60 por litro, cuando en Argentina es 1.19, en Brasil 1.11, en Chile 1.13. Sí, tenemos que trabajar en eso. Cada país tiene su particular realidad, Uruguay tiene la suya. Yo creo que hay que trabajar en la competitividad de las tarifas a la uruguaya, con nuestra realidad. Tenemos una empresa que tiene que ser más eficiente y yo creo que hay un camino que se están dando que demuestra que se está trabajando en eso con resultados. En ese acto de presentación del balance, la ingeniera Jara dijo: en este primer semestre no se utilizaron ingresos de la tarifa de combustible para financiar otros negocios. Es así. Eso es un indicador de que se acerca una rebaja, de que es posible pensar a corto plazo en rebajas, efectivamente. A mí no me gusta alentar falsas expectativas. Lo que puedo reiterar, Emiliano, es que se está logrando sacar a la empresa de estrés financiero, se está logrando reorganizarla y hay una intención de parte de este ministerio y de parte de los directores de ANCAP de que la cuestión sea más transparente. Y es un camino que me parece que estamos demostrando que lo estamos recorriendo y que vamos a seguir. No puedo anunciarles que se van a rebajar las tarifas, no puedo, porque no sería serio. El otro comentario que también surgió después de que se divulgaran los números del primer semestre, junto con el de cuándo van a bajar los combustibles, el otro es, bueno, claro, ojo, no se olviden, acá hubo que capitalizar ANCAP de manera importante. Casualmente, en el fin de semana, en una recorrida que hizo por el día del comité de base, el hoy vicepresidente de la República, Raúl Sendic, atribuyó parte de los resultados positivos de ANCAP a las inversiones que se hicieron durante su gestión. E incluso se preguntó, ¿qué tiene de malo que se capitalice una empresa del Estado
después que hace un proceso de inversión de $1.200 millones. ¿Usted está de acuerdo con ese diagnóstico? Bueno, usted ha dicho muchas cosas, Emiliano. A ver, ha dicho varios diagnósticos en uno, ¿verdad? Puede ser. Sí, ha dicho varios diagnósticos en uno. Si yo tuviera que obligada a emitir un juicio único sobre la cantidad de diagnósticos que usted ha dicho, yo diría que no estoy de acuerdo. Se lo entonces, digo, vamos por partes. Estaba segura que usted iba a empezar a desguazar los diagnósticos. El razonamiento de la gente está bien. Por suerte, ANCAP está acomodando su número, pero mire que tuvimos que poner plata a los uruguayos, ¿no? Cuando estuvo al borde de la quiebra, hace un año y pico nada más, ¿no? Y Sendik responde, ¿qué tiene de malo capitalización si tuvimos que invertir? Si hicimos un proceso de inversión tan grande de 1.200 millones. ¿Usted ata una cosa con la otra? ¿O la capitalización fue necesaria porque había problemas muy serios de gestión? Me parece que estaba mezclando los diagnósticos, Emiliano, con todo respeto. Sepárelos usted entonces, sepárelos. Sabe que no quiero separarlos y le voy a explicar por qué. A ver cómo lo digo. Porque me parece que esto es importante para el país. Capitalizar una empresa no está mal, sucede en todos los ámbitos públicos y privados. En el ámbito privado sucede a menudo. Lo que... A ver, ¿cómo lo expreso? Qué difícil pregunta que me ha hecho Emiliano. Me ha puesto en un brete. Porque yo siempre me pregunto... Yo estoy convencida que el mejor proyecto para este país, y en algunos aspectos el único proyecto de este país, es el proyecto que lleva adelante el Frente Amplio. Y por lo tanto, como Frente Amplista, todo el tiempo me estoy preguntando si lo que hago o lo que digo ayuda o no ayuda a la unidad del Frente Amplio, que creo que es el principal capital. Porque creo que el Frente es mucho más que un partido político o que una coalición de partidos. Así que, ocupando una posición de responsabilidad en este gobierno, que no es el gobierno de los Frente Amplistas, es el gobierno de todos los uruguayos, pero respondo a un programa que llevó a este gobierno a esta posición. Así que, en ese sentido, además de adherirme al programa del Frente Amplio en lo que es la ejecución de mi responsabilidad, yo trato de proteger por todos los medios, con mis declaraciones o con mi acción, la unidad del Frente Amplio. ¿Qué quiere decir? Que si contesta esta pregunta que yo le estoy haciendo, en este momento, en este contexto, usted va a estar generando ruido, problemas en la interna del Frente Amplio. No, le voy a contestar así, con todas las letras. Quiere decir que en muchas opciones, ejerciendo mi responsabilidad, yo he encontrado que a veces yo lo definiría como un silencio activo, porque hay un silencio pasivo que es no opino porque no me interesa o porque no sé qué, y hay un silencio activo en el que yo trabajo en los temas y guardo silencio porque creo que cualquier opinión mía personal no aportaría a la solución del tema, más allá de trabajar en el tema, o al revés, sería como no aportaría a la unidad de la fuerza política. Mantener un silencio activo en varios temas o en algún tema, para mí es un ejercicio de madurez. ¿Usted se va a quedar en un silencio activo en este punto? Miren, le digo lo que lo que he venido haciendo. Pero yo no comparto que los resultados positivos de ANCAP se deban a temas de la gestión anterior. Y no voy a decir nada más sobre el tema. Porque puedo mantener esa madurez y puedo trabajar en el tema hasta cierto punto. Y por eso le estoy diciendo eso y yo le pediría cambiar de tema. Yo voy a agregar, en todo caso, una frase suya ¿Sí? que de algún modo complementa lo que venía diciendo. Durante el acto de presentación usted dijo, de un año a esta parte no solo se gestionó, sino que se dirigió la empresa con un rumbo. Sí. Porque creo eso en general en todas las empresas, ¿no? Pero
Una cosa es gestionar. Implícitamente usted está diciendo que antes ese rumbo no existía, es decir, está hablando de que acá hubo un cambio cualitativo en la gestión de ANCAP desde que asumieron las nuevas autoridades. Yo lo que estoy marcando es que una cosa es gestionar y otra cosa es dirigir. Cuando uno gestiona, administra. Cuando uno dirige, uno marca un rumbo y en función de eso alinea la gestión. No se hace de un día para el otro, no digo que sea fácil, ni digo que haya mala intención de quien es. A veces se puede ser un muy buen gestor y no dirigir bien, o al revés. Yo hablo siempre, trato de construir. Quiero construir, estamos construyendo. Carolina Cose es ingeniera electricista, ese es el título, ¿no? Sí. Y magíster en ingeniería matemática. Sí. ¿Qué es esto último? Eso es una carrera que hay en facultad de posgrado que se llama Ingeniería Matemática, que es diversas ramas de la matemática con un fuerte contenido de aplicación en la ingeniería especializada. Para mí fue la manera de acercarme a la matemática desde la ingeniería. Fue un gusto que me di y realmente lo disfruté muchísimo. ¿Y eso permite después qué tipo de aplicaciones? ¿En qué se ha desempeñado a partir de esa especialización? Yo no, porque yo, utilicé esto como para darme un gusto en la matemática y usé ramas de la matemática muy, muy cercanas a la ciencia básica. Pero hay otras especializaciones dentro. Uno puede elegir el mix que arma la ingeniería matemática y hay especializaciones vinculadas con mucha probabilidad, con cálculo numérico, con mucha álgebra, y que, en el día de hoy están a la orden del día en cualquier investigación o necesidad de investigación que surja de grandes instalaciones, de la ingeniería, cuestiones aplicadas que tienen que ver con las olas en el mar, para la estabilidad de estructuras, o cuestiones que tienen que ver con diseño industrial, hay de todo. La ingeniera Cose fue presidenta de Antel en el periodo de gobierno anterior, ministra de Industria, Energía y Minería desde que asumió el doctor Tabaré Vázquez su segunda administración. Hablemos ahora de la industria. Sí. Si dejamos de lado la actividad de la refinería, decía yo hace un rato, la producción manufacturera subió 6% en junio con respecto al mismo mes del año pasado y, tomando ahora un periodo más largo, primer semestre, lo que hay es un aumento de 3% con respecto a 2016. Sin embargo, el empleo todavía continúa muy rezagado, muy quieto. No hay crecimiento ni en horas trabajadas ni en puestos de trabajo. ¿A qué lo atribuye usted? Bueno, en particular lo que en el Ministerio hicimos fue un análisis de los últimos 10 años. Primero quiero decir que la industria se está recuperando y que este resultado del semestre de 2017 comparado con el primer semestre de 2016, incluso haciendo un análisis de los 12 meses móviles, da que la recuperación industrial del núcleo duro de la industria, o sea, sin refinería, sin las pasteras y sin Pepsi, da que es una tendencia marcada. Hay un índice adicional que es la difusión industrial, que es de todas las ramas industriales cuántas crecieron en el último semestre, y en este semestre da el 53%. Quiere decir que la mayoría de las ramas industriales en el último semestre, con respecto al semestre anterior, presentaron crecimiento. Y esto es lo que marca una tendencia consistente. Ahora, hubo pérdida de puestos de trabajo porque hubo, entre otras cosas, un cambio en el entramado industrial del Uruguay en los últimos 10 años. Por ejemplo, la fabricación de celulosa, que hace 10 años representaba el 1,8% en el peso industrial, pasó a representar en el 2016 el 11%. Otro sector que creció mucho en los últimos 10 años, duplicó su producción, es químico y farmacéutico. Y el otro sector que pasó de representar el 47% a representar el 53%, creo que del 37 al 42%, es el sector alimentos y bebidas. En particular, llevado adelante por frigoríficos, industria láctea, cervecerías, y otros sectores quedaron rezagados en el crecimiento. Esos otros sectores que quedaron rezagados en el crecimiento son vestimenta y textil, curtiembres, caucho y plásticos. Entonces, si tú mirás el peso en la participación industrial de todos los sectores que acabo de nombrar, hubo un cambio en la composición.
Eso por un lado. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es tener una intensa política de estímulo a las pymes para ir empezando a recuperar puestos de trabajo. Hay que tener una intensa política de aumento de la productividad para darle más competitividad a las empresas y para darle más capacitación a la gente, pero antes de empezar a pensar en temas de automatización que no han tenido impacto en los puestos de trabajo, no se han perdido puestos de trabajo por introducción de automatización. Ajá. Sí, más temprano, hace unos días cuando analizábamos este tema con la gente de Deloitte, el economista Pablo Rosselli decía, a nuestro juicio lo que está pasando con el empleo en la industria se debe en buena medida a falta de competitividad y en particular a los altos costos salariales que lleva a que las empresas sigan siendo reticentes a la hora de expandir su plantilla. Esa es una opinión y no veo, lo que yo veo son datos concretos de los últimos 10 años y una tendencia. Lo que me parece es que para aumentar la competitividad y las oportunidades de todos los uruguayos hay determinadas cuestiones de coordinación en la política pública que tenemos que llevar adelante. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en casi todos los rubros de actividad, si tú importás partes, el arancel que pagás generalmente es órdenes de magnitud más caro, más alto, que si importás un producto terminado. Quiero decir, eso, por ejemplo, es algo que tenemos que revisar en todos los rubros de actividad. ¿A qué implica esto? Que no hay igualdad de condiciones de competencia. Yo creo que la industria nacional necesita tener igualdad de condiciones para competir con productos de otras regiones. Yo visito muchas industrias, recibo a muchas industrias y voy a ellas, y en muchos sectores me encuentro con esta realidad, los más variados. Desde cuestiones de metalúrgica, cuestiones vinculadas con el agro, y también nos está pasando que medimos con una vara distinta la calidad de los productos nacionales, una vara mucho más alta que la calidad de los productos importados. Yo no estoy hablando... Medimos con una vara distinta. ¿En cuándo? ¿Cómo? Por ejemplo, exigimos determinada certificación muy alta para los productos nacionales y de repente viene un producto importado con, por ejemplo, los envases de plástico. Cuando se van a fabricar en Uruguay se les exige una serie de cuestiones que están muy bien, de inocuidad, pero de repente te viene un envase de plástico con un contenido adentro y realmente tú no sabes por qué laboratorios pasó o qué certificaciones tiene. Entonces, hay un tema de igualdad de condiciones para competir que necesita la industria nacional, que tiene que ver, en algunos casos, con una revisión arancelaria, en la gran mayoría, y en otros casos, el mundo también existe. Entonces, por ejemplo, en el caso farmacéutico, si tú querés exportar productos, por ejemplo, ahora a Brasil, hay una nueva disposición de Brasil que le pide a las industrias farmacéuticas que van a introducir productos en el mercado que tienen que instalar su propio laboratorio de certificación en Brasil. Y nosotros, cuando entran productos de esos lugares, no le exigimos que instalen su propio laboratorio de certificación en Uruguay. Entonces, nosotros tenemos que entrar a darle igualdad de condiciones de competencia a nuestras industrias, ¿verdad? Son interesantes los puntos que acaba de mencionar. Ahora, en el agro también. Cuando la discusión se da, por ejemplo, con la Cámara de Industrias, que alerta por problemas de competitividad, se mencionan otros factores. El dólar debería estar en el entorno de los 32 pesos, dice la Cámara de Industrias. Se pide la reducción de los costos de la energía para la producción y también se cuestiona el aporte patronal a la seguridad social. El presidente de la Cámara dijo hace unos días en El Observador que se chocan permanentemente contra una pared cuando plantean esos reclamos. Más o menos, ¿no? Es una... ¿Usted no es una pared? No, yo no soy una pared, definitivamente no lo soy. No. Pero han dialogado de estos temas, supongo. Sí, hemos dialogado y yo lo que estoy tratando de decir es que no son los únicos temas. Primer cosa. Y con respecto a esos temas, 3 temas que tú planteas, tipo de cambio, yo entiendo desde el punto de vista de las industrias que requieran el tema, lo entiendo, me pongo en su lugar y lo entiendo, pero las industrias forman parte de un país y en este país el tipo de cambio no solo responde a eso, responde a una serie de equilibrios macroeconómicos que son, entre otras cosas, las que hacen que el país tenga un grado inversor. Así que hay que ver toda la película. Con respecto a los temas de energía, yo estoy de acuerdo en que en algunos casos
en algunos sectores la energía es un factor. Hace un rato hablábamos de los combustibles, pero no es la única fuente de energía. No. Y en particular, nosotros ya hemos tomado acción desde diciembre de 2015 en lo que son las tarifas energéticas de electricidad para las industrias electrointensivas, y hace muy pocos meses el muro de qué definíamos por electrointensivo lo bajamos a la mitad. O sea que ahí se anotaron 100 industrias más para un proceso muy acompañado por el Ministerio y por UTE, para que si mantienen la producción o la aumentan, vienen grandes beneficios energéticos. Así que en eso yo diría que no hemos sido para nada una pared. Lo que sí hemos dicho es, hay un camino. Cuando en 2015 pusimos la primera medida para electrointensivas, todas las industrias dijeron, ¿por qué a mí no? Bueno, porque hay que empezar por un lugar y estamos demostrando que seguimos. Pero además, yo creo que hay que trabajar en estos otros temas, que la Cámara también los conoce, porque incluso yo recibo industrias en la Cámara de Industrias, en el Ministerio, y visito industrias. Y ellos les pido que me acompañen en varias de esas reuniones, ¿verdad? Hay un ámbito, el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, sí, que se creó por ley en enero de este año, donde se va a estar discutiendo estos asuntos. Parece que falta todavía, ¿no? Coralo decía, suena muy lindo, pero hay que bajarlo a la práctica. Efectivamente. Nosotros tuvimos la primera reunión del Gabinete de Transformación Productiva y Competitividad y se plantearon varios temas, y yo creo que es un buen ámbito para discutir con todos los actores involucrados algunas de las cosas que yo estoy planteando también. Me parece, hay mucha cosa para hacer. Y tenemos que fortalecer industrias que prometen para el futuro, ¿no? Yo recién decía, el sector químico y farmacéutico en 10 años duplicó su producción, y eso es un sector de futuro sin lugar a dudas, intensivo en conocimiento, intensivo en tecnología. ¿Con qué rubro? Para que el oyente se ubique. Y bueno, por ejemplo, fabricación de medicamentos, fabricación de agroquímicos, fabricación de química básica, como por ejemplo productos que tienen que ver con la soda. Hay una industria de química básica que es insumo de otras industrias. Usted dice que desde el gobierno hay disposición a decidir, implementar medidas que favorezcan, por ejemplo, el desarrollo de ese sector en particular. Yo creo que hay una gran cantidad de medidas que lo podrían favorecer. Por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública surgió una iniciativa que creo que se presentó en la rendición de cuentas, de generar un organismo desconcentrado que actúe como certificador. Y a mí me parece que eso sería una gran ayuda para la industria farmacéutica, por ejemplo. Hablemos de otro rubro dentro de la industria, la automotriz. Sí. Hace pocos días el grupo francés PSA comenzó a ensamblar en la planta de Nordex, decía yo, 2 nuevos modelos utilitarios, el Peugeot Expert y el Citroën Jumpy. Con este proyecto, que implica una inversión inicial de $20 millones, la empresa va a producir 6.000 unidades anualmente y va a emplear a 200 trabajadores de manera directa y otros 400 de forma indirecta. ¿Cómo vio este proyecto? ¿Cómo se ubica dentro de la evolución de este sector que ha tenido caídas y levantadas, ¿no? Un sector que viene con un pasado reciente flojo, ahora como que recupera, ¿no? Sí, es un sector importante justamente por la calidad del empleo, por el valor agregado y por los efectos que tiene en la sociedad, ¿no? La calidad del empleo no tiene que ver solo con cuánto gana la persona, que es importante, muy importante, ni con cuánto factura el sector respecto al PBI, sino con la clase de trabajo que hace y las necesidades de capacitación que requiere, y eso es cultura, incide en las familias y demás. Es un sector que ha tenido una incidencia importante en el crecimiento del último semestre, que nos interesa ayudar, y con el que nos interesa digamos, acompañarlo en todas las instancias de negociación, porque para este sector la región es fundamental. Sí. La región no está fácil para este sector. Lo analizábamos hace días en el programa. Es un sector que opera en base a una protección regional importante. Esa es la clave, ¿no? Hay un arancel externo común para automóviles importados de fuera de la región de 35%. Es en función de ese margen que puede existir esta industria. Es una industria protegida, ¿no? En términos de la región sí, pero intrarregión estamos teniendo complicaciones con Argentina y con Brasil.
que parece que es algo tradicional en este sector. La industria automotriz uruguaya depende, oscila en función de cómo le van a Argentina y a Brasil en sus economías. No solo por eso, sino porque en realidad este sector pudo crecer antes de la complejidad que vivió el sector en 2015, 2016, pero pudo crecer porque hubo un estímulo a la integración productiva. Quiere decir que por ejemplo, ¿qué es integración productiva? Que una misma fábrica que se instala en Argentina, Brasil y Uruguay, fabrica algunas cosas en Argentina, otras en Uruguay y otras en Brasil. Eso es integración productiva. Si en los países vecinos empiezan a haber medidas extremadamente protectivas que no contemplan la integración productiva, entonces Uruguay lo resiente. No es que a Argentina le vaya mal o a Brasil le vaya mal, es que en sus medidas para proteger razonablemente su industria, que me parece muy bien, si no tienen en cuenta factores de integración productiva, por ejemplo... Pero es que esas medidas suelen venir justamente cuando tienen problemas esos países. Bueno, pero que Uruguay no es un problema en esta industria, pero debería pese al tamaño relativo pequeño, igual terminamos teniendo ese tipo de inconvenientes. Pero hay que hablarlo abiertamente porque además la población lo tiene que conocer. Si en uno de nuestros vecinos hay una ley que determina que se considera contenido nacional lo producido en Argentina, que es el caso de la ley aprobada en el 2015-2016 en Argentina, y no considera el proceso de integración productiva, siendo que Uruguay realmente no le mueve la aguja, ahí tenemos un tema, ¿verdad? Usted decía, al gobierno le interesa apuntalar a este sector. No es muy grande, son unas 1.500 personas que trabajan. Sí, pero es un sector... 65 millones de dólares de exportaciones el año pasado. Sí, pero es un sector que puede crecer más, es un sector que podría emplear más gente, que tiene un buen nivel de remuneración. Es un sector que nos interesa promover, claro que sí. ¿Y entonces qué tipo de pasos se piensa dar? Y los venimos dando. Venimos tratando de negociar y encontrar soluciones con nuestros vecinos. ¿Eso en la región? ¿Y hacia adentro? Y hacia adentro... todo el apoyo, todo lo que ya existe en Uruguay, ley de inversiones, opciones de capacitación, por ejemplo, todo lo que yo le decía del cambio, los temas de aranceles. Tenemos procesos que funcionan muy bien de admisión temporaria en Uruguay, que son los que permiten estas cosas, ¿no? Que uno pueda importar sin pagar arancel, agregar valor y volver a reexportar y exportar. El tiempo casi se nos fue, pero quiero preguntarle para terminar, a propósito de este fenómeno que aparece permanentemente en el debate a propósito de la industria, pero también de otros sectores de actividad. Hubo una novedad esta semana con un estudio del CINVE, el Centro de Investigaciones Económicas. En Uruguay no hay ningún sector de actividad en que la proporción de puestos laborales con probabilidad de ser reemplazados en el mediano plazo por el avance de la tecnología sea menor al 50%. ¿Cómo tomo este dato que, bueno, se suma a otros informes parecidos? ¿Cómo lo está manejando el ministerio, el gobierno? Bueno, qué pena la pregunta para el final, porque me va a dejar poco tiempo para responder. El otro día estaba en una reunión... Lo discutimos otro día con más tiempo. Bueno, con mucho gusto, pero yo lo que creo es lo siguiente. El tema de la automatización y la robotización en el mundo no es un tema de que sospecho que va a suceder o tengo la opinión de que una consultora me dice que va a suceder. Está súper instalado en el mundo desarrollado y en una enorme cantidad de países, y todos los productos que nosotros consumimos que son de media tecnología para arriba, todos vienen de un ambiente de fabricación con un grado de automatización muy alto. Si uno mira y la ubicuidad de Internet y la facilidad de acceder a Internet que tenemos en Uruguay ahora nos da esa posibilidad, déjeme pasar un aviso. Siempre pasa ese aviso. Y que está bien, hay que pasar los avisos buenos también. Es una realidad. Sí. Si nosotros buscamos, por ejemplo, de hace 3 años, 4 años, 5 años, lo que se estaba haciendo en el mundo en robotización es impresionante. 3 años, 4 años, a nivel de laboratorios, de universidades, es impresionante por la cantidad de investigación. ¿Qué marca eso para mí, para Uruguay? ¿Qué llamado le hace Uruguay? No a asustarse por la pérdida de puestos de trabajo, sino a comprometerse con que cualquier cosa que haga Uruguay lo tiene que hacer bien. Si nosotros tenemos
un rubro promisorio de turismo, tenemos que tener una calidad de servicio en turismo, y eso no tiene que ver con robotización ni con automatización, un compromiso con la calidad de servicio muy alta. Si estamos haciendo un trabajo, cualquiera sea, desde una mermelada casera hasta asesoramiento profesional o cualquier un plano que estemos desarrollando, un proyecto, cualquier trabajo que estemos haciendo, lo tenemos que hacer muy bien, porque el mundo ya produce de otra manera. Entonces, para mí es un llamado a la calidad de servicio, a la cultura del trabajo, al no ausentismo. Es un llamado fuerte a eso. Son puntos delicados esos. Pero son importantes. No por miedo a que me automaticen el trabajo, sino porque reconocer, en el mundo mi trabajo ya se automatizó. Entonces, primero, tengo que estudiar, no importa qué, tengo que seguir estudiando. Y tengo que trabajar bien, tengo que trabajar en equipo, es mejor en colectivo que solo, no sé. Me parece que son cuestiones que el mundo nos está diciendo. La discusión da para mucho más, por supuesto, con usted y con otras voces, así que la retomamos en cualquier momento. Bueno. Ingeniera Carolina Cose, ministra de Industria, Energía y Minería, gracias por visitarnos esta mañana. Muchas gracias. Hasta pronto.